Estamos con Elisa Carrió, presidenta de la Coalición Cívica. Elisa, buen día, ¿cómo está? Buen día, yo ya no soy más presidenta de la coalición. Ah, no, bueno, referente. Ya no tengo más cargos. Bien, que está liberada. No, estoy liberada de la responsabilidad, no. Pero bueno, Liberada de los cargos, sí. es una de las referentes de la coalición y una referente de la oposición, y se lo digo personalmente, su postura, por ejemplo, con el fondo fue muy importante, porque hoy la situación hubiera sido 10 veces peor, por ejemplo. Sí, logramos que nuestro proyecto se imponga, que finalmente haya racionalidad, porque hoy estaríamos en el peor de los mundos. Estamos en muy mal, pero si no estaríamos en el peor de los mundos. Así que gracias por el reconocimiento. No, sí, lo hablé con algunos referentes de su partido y bueno, ahora que tengo la oportunidad de hablar. Ayer habló Cristina. ¿Cómo ve toda esta situación, Elisa? Yo no escucho a Cristina. La verdad es que por un problema de salud mental hay que tratar de calmar la situación y de orientarla hacia un proceso constitucional que mantenga las instituciones hasta que haya elecciones en la Argentina el año que viene, ¿no? Claro. Entonces, lo mejor que hay que hacer, me parece, es no dar tanta relevancia a todas las embestidas. Obviamente que está el lanzamiento constitucional contra el presidente de la República, y si no es ella, es directamente personas directamente vinculadas a ella. Pero yo creo que ella tiene dos frentes al mismo tiempo. El primer frente, que está, el primer paredón contra el que va, que está muy débil, es el del propio presidente de la República. Sí. En definitiva, en un sistema republicano, el que pone o saca a los ministros es el presidente de la República. Yo lo he dicho durante todo el gobierno y durante todos los gobiernos. Nadie puede decirle a un presidente en un sistema presidencial como el argentino, distinto es el caso americano, donde es necesario un acuerdo del Senado para ser secretario de Estado o ministro. Nadie puede decirle en un sistema presidencialista qué ministros tener y qué ministros no tener. En todo caso, no lo puede hacer el vicepresidente o la vicepresidenta por una razón muy obvia, porque su función es presidir el Senado. Solo subroga al Ejecutivo cuando está de viaje o en caso de renuncia. Entonces, como esta desestabilización del presidente, con todos sus errores, que debe ser uno de los peores presidentes de la historia, pero es el presidente, así lo marca la Constitución. En consecuencia, habrá una elección el año que viene donde la sociedad podrá elegir otro presidente. Claro. Pero un presidente del Senado que lo subroga, que ocupa el lugar en caso de renuncia, es un vicepresidente golpista cuando permanentemente embiste con toda su gente, con todas las groserías posibles, y vacía de legitimidad a un presidente. Claro. Esto no se hace en una república, esto no se hace en una democracia, esto es un crimen moral. Y hay otra embestida de la que sí me interesa hablar. A ver. Que es la embestida sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. Miren, ella usa distintas marchas, ¿no? Donde está toda la gente más cercana a ella. En este caso, la cuestión, ella tiene un socio dentro de la Corte que se llama Lorenzetti. Y voy a contar lo que sucedió esta semana, porque me parece que lo que hay es un actos fraudulentos por parte del juez Lorenzetti sobre los otros tres jueces de la Corte. Ustedes saben que está en vigencia la 10ª integración del Consejo de la Magistratura, sí, que la redactamos Pichetto y yo en el año 97. Sí. Es decir, que era la única que garantizaba el equilibrio y la proporcionalidad. Están jurando los representantes. Lo que hizo Cristina, en primer lugar, fue un fraude parlamentario, porque dividió un bloque que en realidad sigue unido artificialmente
para robarle a la oposición directamente así, porque esto viola el espíritu de la ley, si no yo podría tener una mayoría y dividirla por 3 y llevarme todos los representantes. Claro. Está claro, este no es el sentido de la Constitución, divide anticipadamente y le roba a la oposición un representante porque la legitimidad obviamente la tiene juez. Ahora hace algo más y está haciendo algo más Lorenzetti. ¿Qué? En esta semana, o la semana pasada, pero yo tengo absoluta certeza de lo que estoy diciendo porque hablé con actores principales de esto, Lorenzetti, por ejemplo, se ha reunido con un operador al que yo le he pedido juicio político, un hombre que para mí no mereció nunca ser ministro de Justicia, que es Garabano. Garabano se ha reunido con Lorenzetti y Lorenzetti le ha dicho, para que transmita, en este caso será a Mauricio Macri. Yo no pude hablar ayer con Mauricio porque justo estaba subiendo al avión, no sé a dónde se iba. Sí, a París. Pero la verdad, ¿a dónde? A París me dijeron que iba. Ah, bueno, no sé. Pero lo cierto es que esa reunión, yo estoy denunciando esta reunión, para que ustedes entiendan y después de decir las acciones, Lorenzetti le dijo a Garabano que en realidad los jueces de la Corte, ninguno de los jueces de la Corte, es decir, involucró a Maqueda, a Rosenkrantz y al presidente de la Corte, a Rosati, no querían integrar el Consejo de la Magistratura y que tenía que salir una ley sin los jueces de la Corte, sin que un juez de la Corte presida o sea miembro del Consejo de la Magistratura. Cosa que yo verifiqué con las fuentes, es absolutamente mentira. Entonces, ¿qué está haciendo Lorenzetti? Tratar de sumar a sectores de la oposición para que haya una ley del Consejo de la Magistratura sin la presencia del presidente de la Corte, en este caso Rosati. Es decir, en línea con lo que quiere Cristina. En línea exacta con la ley de Cristina, con el proyecto de ley que tuvo media sanción en el Senado. No solo hizo eso, es decir, está mintiendo, está invistiendo, está en contacto directo con los que marchan contra la Corte. Claro, pues esta semana también, hay una marcha contra la Corte. Claro, por eso esta semana, quiero hablar de esta marcha de esta semana también. Entonces, ¿qué hizo Lorenzetti? Lo habla Garabano para decirle que salga la ley y que los 4 integrantes están de acuerdo que no haya un miembro de la Corte, con lo cual desestabiliza a los 3 que integran la mayoría de la Corte. Claro. Habla en nombre de ellos como diciendo ya se dieron cuenta que cometieron un error, etcétera. Ahí no para. Habla también con Gerardo Morales. Gerardo Morales rechaza absolutamente lo que le dice Lorenzetti y le explica, esto me fue contado exactamente por Gerardo Morales, y habla también con Macri. Que no sé la respuesta justamente, pero creo que lo de Macri fue muy claro en el sentido de que, por lo menos lo que dijo en la mesa de Juntos por el Cambio, es que esa ley no puede salir en estas condiciones como quiere Cristina. Claro. Fíjense que hay un juez de la Corte que está golpeando a la propia Corte, que hay un juez de la Corte que con fraude, es decir, mintiendo, obstruye también en alianza con los sectores cristinistas y en alianza, por ejemplo, con Ramos Padilla. Esto es interesante, el camarista, no el juez de La Plata, el camarista. Sí. Lo que no puede hacer un camarista en ejercicio es participar y convocar a una marcha, porque está en alzamiento constitucional. Entonces Cristina está en dos frentes. Por un lado está golpeando a su propio gobierno y por el otro lado está embistiendo sobre la Corte. Ahora, la Corte tiene que quedarse tranquila porque para mí que me haga una marcha Moyano, si yo fuera juez, que me hagan una marcha Moyano, todas estas organizaciones, todas kirchneristas, todas con otros nombres, pero todas kirchneristas, dirigidas por la propia Cristina, o Ramos Padilla con otro grupo de gente. Fíjense
Moyano, Ramos Padilla, un juez de la Nación. Es una vergüenza nacional, vergüenza nacional, y trata de boicotear y de deslegitimar a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va emparejado esto, con esta deslegitimación, con el planteo de aumento de número de miembros de la Corte por parte de Cristina, que no va a pasar por diputados, no va a pasar. Elisa. Y tampoco va a pasar este Consejo de la Magistratura, pero ella está embistiendo todas las instituciones. Claro, eso le quería preguntar. Bueno, Cristina, viste contra el presidente a cargo del Poder Ejecutivo, viste contra la Corte a cargo del Poder Judicial. Lorenzetti también, Y Lorenzetti, sí. Ahora, ¿qué quiere Cristina Fernández de Kirchner? En realidad, miren, hay problemas económicos muy graves. Ella no habla de sacar a los ministros, pero todo su coro presiona para destituir ministros. Sí. Así no funciona la República. Yo en su momento, y voy a poner un ejemplo, pedí el juicio político de Garabano, y yo era parte del gobierno anterior. Sí, correcto. Pero nunca le pedí al presidente Macri que lo saque. Yo, personalmente, nosotros en la coalición cívica le pedimos el juicio político por un tema de encubrimiento en el caso AMIA. Sí. Incluso lo denuncié penalmente, porque estaba encubriendo, de alguna manera presionando para no acusar a los fiscales. Y ella pidiendo los cambios de ministro, de Guzmán, de Culfa, ya lo criticó a Culfa. Exacto, es decir, es una toma del gobierno. Los gobiernos no se toman, esto se llama golpe de Estado, es decir, una pelea de facciones dentro de un gobierno. O sea, en un sistema presidencial donde yo no puedo cambiar a los ministros, porque en un sistema parlamentario yo podría cambiar al primer ministro, pero este es un sistema presidencial. La función del vicepresidente es acotada. Siempre hemos tenido problemas con los vicepresidentes por no querer serlos. Claro. Es decir, por querer ocupar la presidencia, dicho. Entonces acá no hay una diferencia de ideas. Pero acá hay una presión que tiene visos de golpe de Estado sobre dos instituciones, sobre la institución presidencial y sobre la institución máxima del máximo tribunal de la República. Es decir, claro que en estas condiciones hay un alzamiento constitucional. Nosotros el lunes vamos a ampliar el juicio político a Lorenzetti, que lo tenemos hace años, por distintas cuestiones, y lo vamos a ampliar porque está usando el fraude, la presión, está tratando de utilizar a la oposición, además, obviamente con el rechazo de la oposición, pero está funcionando como un operador judicial, sí, para colaborar con el proyecto de ley de Cristina, está interfiriendo, cosa que no puede hacer un juez en la labor y en la decisión parlamentaria, sobre todo de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Nación. Están cometiendo delitos constitucionales. Claro. O sea, Cristina está para usted está en un golpe de Estado, una suerte de golpe de Estado. Exactamente, se llama coup d'etat. ¿Qué significa? En realidad coup d'etat no es el golpe de Estado militar. La palabra tiene origen en Francia y era cuando una fracción del gobierno, pero se trataba de la Tercera y Cuarta República, que era parlamentaria, ¿está claro? Una fracción del gobierno le quitaba la confianza y volteaba al primer ministro. Pero en un sistema presidencial, ese coup d'etat se convierte en alteración del orden constitucional, porque no es un ministro el que pierde la confianza, sino a quienes están deslegitimando, a quienes están destituyendo por vías de hecho, es al presidente de la República. Ella es menos literal porque sabe que si no entra el delito institucional, pero Larroque, por ejemplo, sí, por una violencia al lenguaje que yo estoy viendo en la política terrible, porque una cosa es describir hechos terribles y otro es calificar a las personas. Si vos tenés un delito, denunciar. Seguro, no, y descalificación al presidente. Está Dani Mocho, le quiere hacer una pregunta. Hola Lilita, buen día, ¿cómo le va? Bueno, y también digo que vamos a hacer la denuncia
penal y el juicio político a Ramos Padilla padre. Y lo vamos a hacer porque está en alzamiento institucional. No puede convocar a una marcha un juez de una cámara oral, ¿se dan cuenta? Sí, sí. Si no, todo está fuera de todos los carriles de la sensatez. Fíjense, la presidenta, sus diputados, no rompen el bloque, no votan el acuerdo con el fondo, lo que hubiera llevado al país con un dólar a 400, no sé a cuánto, pero más de 300, sí. Más de 300. Hubiéramos sido parias internacionales, no hubiéramos tenido créditos. Es decir, hay una secuencia de acciones. Ahora propician un montón de medidas que todos saben que nos llevan a una emisión monetaria descontrolada que funde el ANSES, que ya está quebrado, ¿está? Que la deuda interna es colosal. Y yo no estoy defendiendo al ministro de Economía, yo no lo estoy defendiendo ni a Culpa ni al ministro de Economía, pero lo que digo es que las medidas que ellos proponen, claramente demagógicas, lo que llevan es que toda la Argentina entre en un proceso inflacionario sin medida. Entonces, si no hay dólares para exportar, no hay dólares para importar, la gente no puede producir, no hay insumos, no hay nada de lo que se les ocurra a la Argentina, ni autopartes, ni textil, porque la industria argentina produce a partir de determinadas importaciones de determinados insumos. No hay dólares, todo está trabado en aduana. Un país que no puede exportar es un país que se cierra sobre sí mismo y que entonces se cierra y busca deuda interna, claro, pero con actualización monetaria, porque ese es el ser. Seguro. Con lo cual está endeudado y finalmente van a quebrar instituciones importantes, como por ejemplo el ANSES, donde están sacando dinero sin medida. Sí. Esta moratoria jubilatoria significa más dinero del ANSES, menos dinero real en poder adquisitivo para los propios jubilados. Entonces, me parece que lo que está queriendo, dice, hay que parar la inflación. ¿Cómo la va a parar si todo lo que propone es más emisión? Claro. A ver, Daniel. Lilita, Daniel Moyo, ¿cómo le va? Buen día. Le cambio de un drama que tenemos los argentinos, la economía, al de la inseguridad. En la madrugada, hace un par de horas, cerca de donde vive usted, allí en Exaltación de la Cruz, asesinaron de 2 balazos a un hombre de 44 años. Daría la sensación que es un ajuste de cuenta. ¿Cómo vive usted la inseguridad y este avance de la droga instalado en todas partes de la Argentina y fundamentalmente en el Gran Buenos Aires? Miren, yo he escuchado básicamente el Rosario, donde ya está el Comando Capital brasilero. Ustedes saben, para poder entender esto yo lo denuncié a partir del año 2002, cuando gobernaba Duhalde. Incluso tuve una querella donde yo ratifiqué de Duhalde contra mí y dije, miren, y lo reconoció el propio Duhalde en la audiencia. Es decir, a partir de la devaluación asimétrica, la Argentina empezó a producir drogas. A partir de las drogas sintéticas no solo produce ya la cocaína, sino que al mismo tiempo, estas son las famosas cocinas, entraron las drogas sintéticas. Esto es lo que en definitiva está envenenando y matando gente. Uh-huh. Entonces, hoy vos te vas a un boliche y terminan los jóvenes en estado de coma, o si no se mueren. Por un lado hay que investigar ahí el tema de quiénes están vendiendo las drogas sintéticas, porque esto no es ajeno a alguna red de laboratorios, digo, entre comillas, truchos, que ustedes saben que financiaron la campaña de Cristina en el 2007, sino que además ya hay bandas. Antes las bandas eran políticas. ¿Me esperan un segundo? Tomo un café. Sí. Estamos hablando con Elisa Carrió. Sí, mientras la dejamos respirar un poquito. Muy bien, esperen. Si Entonces, la ruta 34 que viene de Gobernador Massa es la ruta constituida por el poder para traer la droga a Rosario. Cuando empiezan a crearse bandas locales, ahora ya no solo hay bandas locales, sino que está el Comando Capital, que son las dos grandes bandas
que hoy están tomando ya parte del Paraguay, que es el Comando Vermelho, que es San Pablo, la cárcel de San Pablo, y el Comando Capital, Claro. dirigidos desde la cárcel de Río de Janeiro. Hoy toda la zona de San Pedro en Paraguay está totalmente tomada. Lo que está sucediendo en Rosario, que yo lo vengo denunciando, miren Pablo Hapkin. Pablo Hapkin perteneció a la coalición cívica, pero cuando yo hacía las denuncias de narcotráfico hace 15 años y le decía a Wiener, me acuerdo, todavía intendente de Rosario, miren que ustedes van a ser peor que Chicago, miren que la droga está en tanto. Por supuesto, después ahora, obviamente de Rosario también va la distribución en provincia de Buenos Aires, que va a Moreno. Claro. ¿Está claro? La Sí, droga sí. entra y se redistribuye en la provincia de Buenos Aires en Moreno. Por eso Escapolán, está el fiscal que es íntimo amigo de Massa, o recién lo apartaron, yo lo denuncié en el 2016, recién lo acaban, y el Yuri me lo rechazó, ahora Sí. lo acaban de apartar después de que fuera procesado por ser jefe de una banda de narcotraficantes. Entonces, el narcotráfico ya está en toda la Argentina. Seguro, y es uno de los Está en motivos toda la Argentina. de la violencia, ¿no? Sergio Rubín le quiere hacer otra No pregunta. solo eso, lo que pasa es que tampoco se da entidad y se forman buenas fuerzas policiales. Entonces, lo que se ve en el país también es una falta de respeto absoluto a las fuerzas policiales. Elisa, En esa medida, en nombre de los derechos humanos, lo que están haciendo es sacrificando los derechos humanos de millones de argentinos que no pueden vivir. Claro, seguro. Pero esto sucede, miren, vengo de Corrientes, vengo de Misiones, vengo de Chaco, vengo de Formosa. La droga y el contrabando está en la orden del día. Y no hablemos de Santiago del Estero. Seguro. Ahora, todo esto termina en provincia de Buenos Aires, en el centro de distribución, que es Moreno. Sí, Sergio Rubín le quiere hacer una sí, pregunta. la quiero llevar, Elisa, otra vez al discurso de ayer, a la clase magistral de Cristina. Usted ha sido una banderada, Elisa, del tema de la boleta única de papel. Ayer Cristina la ninguneó, dijo que sí, hasta ahora todo el papeleo que tenemos, toda esta cantidad de boletas enormes, ha dado muchos resultados, que es una trivialidad en el momento en que hay muchas necesidades económicas. ¿Para qué discutir esto? Mire, Lo sé. la posibilidad de boleta única es la única posibilidad de que todos los candidatos a presidente o candidatas a presidente tengan igualdad de oportunidades. Yo he sido la mayor víctima como candidata a presidente de la no existencia de boleta única, y no voy a competir el año que viene. Digo, lo estoy peleando desde el año 2009 a la boleta única, porque si ustedes recuerdan, en el 2007 a mí me robaron a las 11 de la mañana todas las boletas. Entonces la gente no tenía la boleta de Carrió para votar, por eso hicieron grandes filas, y ese fue el fraude que hicieron para que yo no entrara al balotaje. Entonces la boleta única lo que impide es el fraude electoral que ellos mismos hicieron en el 2007, cuando a partir de las 11 de la mañana hicieron desaparecer las boletas. Es el sistema, es el por qué único país que no la tiene. ¿Por qué Porque Cristina quiere no la fraude. quiere? Porque quiere el fraude. Quiere manipular. Porque quiere el fraude electoral, porque está dispuesta a que su gente gane de cualquier forma. Y cuando uno va a una mesa del conurbano además ponen los presidentes de mesa, se dan cuenta lo que es la fuerza de lo que se llama la patota, es decir, la extorsión con el voto. Y esto viene a continuación, es producto además Claro. de muchísimos jefes de movimientos sociales que administran en fraude de los propios beneficiarios los planes sociales, porque se quedan con el dinero de los pobres, los obligan a ir a las marchas. Entonces yo tomaría dos medidas. Primero, que la transferencia sea directa al beneficiario Sí. y que no sea gestionada por los líderes. Segundo, que se establezca una pena de 5 a 10 años de prisión para quien usa a los pobres o le descuente los saberes o los humille obligándolos a ir a marcha. Claro. Este es un sistema que tiene que cambiar, porque en definitiva el dinero va a muchos líderes de movimientos sociales
En consecuencia, tampoco solucionamos el problema de los ingresos. No, seguro. Elisa, la última, le quiero preguntar, porque, digamos, el tema se instaló, digamos, lamentablemente, dentro de Juntos por el Cambio, por la candidatura presidencial. ¿A usted quién le gusta para el 2023? Mire, lo importante es que Juntos por el Cambio se ordenó. Yo traté de intervenir, por eso no estoy, salvo ese tema de la Corte, que me parece urgente, que me parece escandaloso, por eso hablo hoy con ustedes. Yo cuando volví de viaje, después de negociar el tema de conjunto con la coalición cívica, que podamos salir del problema de la deuda, que lo hubiéramos negociado antes, ahora tenemos el problema de la deuda interna. ¿Cuál era la pregunta que me hiciste? No, de todos los candidatos que se hablan de Juntos por el Cambio, ¿a quién le gustaría a usted? Más allá de las críticas o de las opiniones que a mí me parecen respetables, lo cierto es que Juntos por el Cambio está en el centro del arco político, pelea por la república, por la democracia, por la baja de impuestos, en un momento donde el mundo está entrando en la Tercera Guerra Mundial. Y este camino me parece importante, hay que seguir en el camino del centro. Entonces, Juntos por el Cambio ha decidido seguir como estaba, el año que viene en todo caso se verá, pero es la única fuerza republicana de centro, como decía Buda, el camino del medio, ni un extremo en la derecha ni un extremo en la izquierda, que puede conducir esta nación. Los candidatos o las candidatas se dirimirán en una interna. Bien. Por eso también es importante la boleta única, para Claro. que a todos aquellos candidatos o candidatas que no tienen estructura, que no tienen dinero... A ver, yo les voy a decir algo. Sí. Por eso yo empecé con la agenda de boleta única y gracias a Dios la tomó la oposición. Y miren qué buena sesión tuvieron. Porque creo que la oposición tiene que fijar la agenda. Ahora tiene que fijar una agenda impositiva. Nosotros también estamos presentando un proyecto. Tiene que animarse Claro. a gobernar el país a pesar de la parálisis que le quiere imponer Massa y la propia vicepresidenta, que es neutralizar a la oposición. Entonces la oposición, por lo menos Juntos por el Cambio, está ordenada. Bien. Se ordenó la semana pasada. Bien. Más allá de la diferencia de opinión de quien ella misma redactó. Pero Claro. yo admito, esto va ordenado, la barca esta está ordenada. Sí, lo de Tenemos Milei y candidatos. Patricia Burri, ¿no? O sea, usted... Claro, y después cada uno será candidato. Patricia quiere ser candidata, puede presentar su lista. Horacio quiere ser candidato, puede presentar. Gerardo puede presentarse. Puede haber incluso alianzas mixtas dentro de algunas listas. ¿Y a Macri lo ve volviendo o piensa que es mejor que no? No, yo no pienso nada. Macri tiene el derecho a ser candidato. Lo que yo digo es que si escribe un libro en primer tiempo es porque hay segundo tiempo. Y de entenderlo a Macri no es tan difícil. Elisa Carrió, le agradecemos mucho el diálogo con Radio Mitre. No, al contrario. Gracias. Señalen lo de la Corte porque es muy grave. No, seguro, es un tema clave esta semana.